Telecanal 28, televisión a tu medida. Claro. Dios te bendiga y Dios te guarde. Bienvenido en este día. Hoy iniciamos un martes hermoso gracias a la gracia que fue derramada en la cruz del Calvario. Damos inicio en este día a tu programa Visión de Águila. Va a ser transmitido también los martes de 5 a 6 y jueves de 5 a 6. Gracias a la gracia que Dios nos ha dado y ha puesto sobre nosotros. Y agradecemos de manera enorme a nuestro Dios Todopoderoso quien abrió estas puertas, y a nuestro amigo, el licenciado César Genere, quien también nos ha facilitado este horario para que llevemos una palabra fresca de unción, una palabra de sanidad, una palabra de amor a todo aquel que la necesita. En este día nos acompaña nuestro hermano pastor Héctor Agramonte. Bienvenido, Héctor. Amén, ministro. El Eterno te bendiga de manera especial. Qué privilegio estar en esta tarde ya para así estar compartiendo este tema. Así es que vamos a estar hablando hoy de la gracia, tema sumamente importante. Vamos a ir desarrollando desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Aleluya, así es, hermano Héctor. Vamos a estar hablando hoy de este tema tan importante para nosotros, el mundo cristiano, y no solamente para el mundo cristiano, sino también para todo el mundo en completo, en general, ¿verdad? El mundo secular también está incluido, no solamente el mundo cristiano, porque la gracia se extendió. Y ese brazo, así como decía Moisés en una ocasión, dice la palabra de Dios que él le dijo a su pueblo: os provocaré a ira con un pueblo que no es mi pueblo y seré hallado de aquellos que no me buscaban. Ahí empezó, o básicamente se declaró lo que era la manifestación de la gracia para el Nuevo Testamento. Fue una palabra profética declarada por Moisés. Y en esta tarde pues vamos a estar tratando esos temas de la gracia y qué es realmente esa gracia, qué significa. Vamos a ver sus raíces, vamos a ver todo lo que engloba la palabra gracia para poder entonces desmenuzarla y hacer que usted pueda comprender y entender bajo qué usted está viviendo en este tiempo. Así que vamos a ir a los cortes comerciales. Cuando regresemos vamos a hacer una oración de inicio, entonces vamos a entrar en profundidad en este tema. Vamos a los comerciales. Señores, cómo cambian los tiempos. En antes una carta duraba 3 meses para llegar de Nueva York a nuestro país. Y hoy en día te gano 500 canales de televisión del mundo entero en un solo y excelente servicio de cable. Mi cable, como tú quieras, díselo. Pero llama a este número que está en pantalla. Dile a tu familia de allá que si quieren ver toda la programación de República Dominicana, que llamen ahora. Márcalo ya. No importa cómo tú lo digas. Es que es mío y es tuyo. My Cable. Llama ya.
programa Visión de Águila. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre Celestial para que Él nos guíe en este momento y sea Él glorificando su santísimo nombre en este lugar. Vamos a inclinar nuestro rostro allí donde está y vamos a hablar con el Padre en esta hora. Amén. Padre Celestial, te damos las gracias en esta hora, Señor, por este momento tan especial que tú nos permites hablar de tu palabra. Queremos, mi Dios, que seas tú glorificándote en este lugar, que tu Espíritu Santo, mi Dios, lleve esta palabra al corazón, mi Dios, que la necesita en este momento, Señor Jesucristo. Muestra una vez más tu poder, tu gloria, Espíritu Santo de Dios, y muéstrate al mundo tal cual tú eres, mi Cristo, que puedan ver tu gracia derramada, mi Dios, desde la cruz del Calvario, Señor, abrazándole y salvándole en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Vamos a empezar con nuestro hermano Héctor Agramonte, quien va a tener la lectura de la palabra. Amén, así es. Dice así: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es una de las porciones, o de la segunda porción, la cual los hebreos analizan, la conocen como la porción Noaj. Aquí vamos a analizar unas cuantas cosas, pero antes permítanme definirles la palabra gracia. Dije las palabras que se interpretan o se traducen como gracia. Para los hebreos existen unas 3 palabras que se traducen como gracia. La primera es Hesed, la cual es traducida como bondad o favor no merecido. De aquí viene la palabra también Hasid. Un Hasid es una persona que piadosa. También otra palabra que se traduce como gracia es la palabra Hanun, la cual está relacionada con el impacto que el hombre recibe por dentro cuando es regenerado por la gracia de Dios, y esa belleza se refleja por fuera. Otra palabra es la palabra que se traduce como gracia, es la palabra Rahem, que es como sinónimo también misericordia. En este caso aquí la palabra que aparece cuando dice pero Noaj halló gracia ante los ojos de Dios es la palabra Hesed, la cual significa favor no merecido. Aquí vamos a ver, después de unas 10 generaciones, entiéndase unos 1600 años o 1650 años después de Dios crear al hombre o crear a Adán, pasaron unas 10 generaciones, desde Adán hasta Noaj, y cada generación tiene un significado extraordinario, que trae consigo la misión que va a traer el Mashiach más adelante. De hecho, si usted analiza, de que Enoch o Hanok caminó con Dios. La palabra caminar es la palabra aquí, halach, la cual tiene que ver con la ley práctica. En otras palabras, Noah caminó en los mandamientos de Dios, en los estatutos de Dios, en la Torah de Yahweh. Y dice que caminó con Yahweh o con Dios, y Dios se lo llevó. Luego de quien sustituyó a Hanok o a Enoch fue Matusalén. Matusalén dura unos 969 años. De analiza, es el hombre más longevo que aparece en la Biblia por muchas razones. Hanok, su nombre tiene un significado extraordinario, significa muerte enviado. Matusalén, su nombre significa muerte enviado, porque después de él, entonces iba a venir el diluvio. En otras palabras, el periodo de tiempo que duró Matusalén representa la gracia que Dios tenía para que el pueblo alcanzara misericordia. Asimismo, el mismo tiempo prolongado que Mashiach ha durado para venir a recoger o a buscar su pueblo. Entonces, dice que luego viene Noaj. Noaj, un hombre justo. Ish, en hebreo, hombre. Zadik, justo. Un hombre que caminaba en la línea recta sin desviarse. En otras palabras, en una generación totalmente perversa, vamos a ver un hombre justo que ha hallado gracia ante los ojos del Eterno. Amén, así es, tal como está estableciendo nuestro hermano Héctor Agramonte, hablando de la gracia que encontró Noé, ciertamente porque había guardado su corazón para Dios. Pero quiero ir un poquito más atrás en lo que es el capítulo
4 del libro de Génesis, donde dice en el verso 25, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Cuando yo leí esta porción de la Biblia por primera vez, mis ojos fueron abiertos. Es bueno saber que cuando hubo pecado allí en el Edén, todo lo que había sido la relación de Dios con el hombre quedó distorsionada, quedó destruida. El nombre de Dios había sido olvidado en una manera, ¿verdad?, literal. ¿Por qué? Porque ciertamente Caín había cometido homicidio en contra de su propio hermano. Dios le demanda esta sangre y él dice que él no está para guardar la vida de su hermano, negando de esa manera también el que había cometido ese homicidio. Pero Dios, que todo lo conoce, pues puso en claro las cosas y las consecuencias que esto acarrearía para la vida de Caín. Luego de esto, pues siguió la multiplicación de la primera pareja en el Edén. Y aquí nos habla de que cuando conoce a Adán, o sea, cuando otra vez vuelve a unirse en una sola carne Adán con Eva, dice que nació un hijo que llamó Set, dice que Eva dijo que este había sido el sustituto de Abel. Tenemos que entender que Abel fue una persona que también encontró gracia delante de Dios por la ofrenda que llevó delante de Dios, una ofrenda agradable, una ofrenda que Dios aceptaba. ¿Por qué? Porque Dios vio el corazón de Abel antes de recibir. Y ese es el asunto también de cuando nosotros vamos y nos presentamos delante de Dios. Tenemos que tener en cuenta de que antes de Dios ver aquello que vamos a dar, antes de Dios escuchar siquiera lo que vamos a decir de nuestra boca, ya nuestro Dios ha visto nuestro corazón. Y desde ese momento empieza también uno a encontrar gracia o no delante de los ojos de Dios. Y es por esto que Dios, Abel, encontrando gracia delante de los ojos de Dios, provocó a envidia a Caín al ver que la ofrenda de Abel era aceptada y la de él era menospreciada por Dios. Así que fue incitado a envidia y aún siendo avisado por Dios, porque Dios le dijo: Caín, porque ha decaído tu semblante, mira que el pecado está delante de ti, mas tú te enseñorearás de él. O sea, lo que Dios le estaba diciendo básicamente a Caín era: Caín, tú tienes la oportunidad de evitar caer en pecado y caer en una mayor desgracia delante de mí, no solamente porque he despreciado lo que tu corazón me ofrecía, no lo que me ofreciste con las manos, no vi aquello que aquellas legumbres que me traíste, aquellas hortalizas que me traíste, no, estoy viendo lo que había en tu corazón cuando tú ofreciste ese sacrificio delante de mí. Entonces ahora tú quieres y has maquinado en tu corazón, Satanás ha tratado contigo en tu corazón y ahora tú quieres quitarle la vida a tu hermano. Dios todo lo conocía, sin embargo no le habla de esta manera tan clara a Caín, y Caín decide entonces matar a su hermano aún siendo avisado por Dios. Entonces este Abel que había muerto, esta tierra que dice la palabra en el Nuevo Testamento que la sangre de Abel clama desde la tierra por justicia, un hombre justo, dice la palabra, delante de Dios. Entonces este hombre justo fue sustituido por Set, y a Set le nació Enos. Y cuando Enos nace, dice la palabra de Dios aquí en el verso 26, que es entonces cuando el mundo vuelve a invocar el nombre de Dios. Ahí vemos también lo que es una gracia depositada sobre alguien. Es lo que pudiéramos nosotros llamar en este tiempo la unción de Dios sobre alguien. Cuando Dios te toca, cuando Dios te cubre, cuando Dios pone algo especial sobre ti, todo el ambiente cambia, toda la atmósfera cambia. Dice la palabra que, mire, como dice, a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No dice la palabra en detalle qué pasó en ese momento específicamente para que el mundo completo de aquel momento, ¿verdad?, en el que se situaba o se sitúa el texto bíblico aquí en este contexto, invocara nuevamente el nombre de Dios. Aunque no lo dice allí qué sucedió, pero sí vemos el resultado de una palabra profética que declaró Eva sobre Set: a este me sustituyó Dios por Abel, a quien mató Caín. Y entonces esa descendencia fue bendita en ese momento, y viene Enos, y después que Enos nace, entonces es nuevamente invocado el nombre de Jehová. Y hay que tener en cuenta que el mundo en ese momento estaba en pecado, se encontraba en pecado como actualmente se encuentra en este momento, pero en aquel momento había dejado de invocar el nombre de Dios. Y es cuando nace este hijo de palabra profética, este niño, cuando no sabemos qué ocurrió allí, pero sí entendemos nosotros por la palabra que hubo una gracia depositada sobre este niño de forma tal que a partir de ahí se invocase el nombre de Jehová. Entonces, de esta misma descendencia es de donde sale nuestro mencionado en principio, que mencionaba el pastor Héctor Agramonte, Noé, donde hablaba de que Noé encontró gracia delante de Dios. Es precisamente porque es descendiente de este Set y no de Caín, sino de Set, del hijo de Enos,
Entonces toda esa descendencia, ahí salió Noé, y por eso entonces encontró gracia, porque este también guardaba su corazón para Dios, precisamente porque sus antepasados invocaron el nombre de Dios, hermano Héctor. Es así, es muy significativo o muy significativa la ofrenda de Caín y la ofrenda de Abel. Si analizamos el texto hebreo, Abel llevó lo mejor, lo más gordo, y el texto hebreo denota que Caín lleva lo peor, lleva la paja o lleva la basura. Por ende, realmente el contexto aquí no te dice que Caín tenía que llevar sangre o ovejas, porque realmente él era agricultor. Ahora bien, él llevó lo peor. De hecho, el nombre, cuando dice, cuando utiliza la palabra y vio con agrado Yahweh la ofrenda de Abel, la palabra hebrea que se utiliza aquí es bayash, que tiene que ver con, de donde viene la raíz que implica salvación. En otras palabras, la ofrenda de Abel se convirtió en Yeshua, o en la salvación de Abel, y la ofrenda de Caín se convirtió en su maldición. De hecho, según el Midrash, dice que él llevó lo peor. Entonces esto trajo celo a Caín y le dijo, vamos al campo. Y allá, según la historia extrabíblica, lo mató. Y no solamente lo mató, sino que lo enterró. Por ende, dice que Yahweh le pregunta, ¿dónde está tu hermano? En otras palabras, lo mataste, lo escondiste. Entonces Caín le dice, yo soy Ujalá de mi hermano. Entonces, en este momento Dios le dice, las sangres. En otras palabras, no la sangre en singular, sino en plural, dando a entender que no solamente mató a una persona, sino que extirpó una generación de la faz de la tierra. Entonces aquí viene una generación que es la generación o 10 generaciones que son las generaciones de Caín, perversas, malas. Y aquí vienen las generaciones de Set. Si usted analiza, cada nombre tiene un significado profético. Por ejemplo, Adán, hombre; Set, asignado; Enos, mortal; Cainán, compró; Mahalalel, la alabanza de Dios; Yared, descendió; Enoc, dedicó; Matusalén, muerte, enviado; Noah, Lamec, poderoso; y Noah significa descanso. En otras palabras, hombre asignado, mortal comprado, enviado, dedicado, y su poderosa muerte descendió para traer descanso. En otras palabras, aquí está la gracia de Yahweh resumida, completita en estas 10 generaciones. Y aquí aparece Noah, que es el hombre del momento, que está siendo instruido por su abuelo, no Lamec, sino por su abuelo Matusalén. Matusalén es el que se encarga de, según el Midrash, de educar a este hombre que viene con una instrucción de parte del cielo. Entonces a este hombre Dios le da instrucciones porque la simiente de la tierra se había contaminado totalmente, pero había una simiente aquí que no se había corrompido, que era la simiente de parte de Noah. Dice que Noah era perfecto. La palabra perfecto aquí tiene que ver con la palabra hebrea tamín, que significa un sacrificio sin mancha. Amén, amado hermano, así es. Vamos a ir a unos cortes comerciales y cuando regresemos entonces vamos a continuar profundizando lo que la palabra de Dios nos establece aquí en el Antiguo Testamento para luego entrar al Nuevo Pacto. Vamos a los cortes comerciales.
así mismo como decíamos antes de partir, ciertamente el descanso, que es lo que significa la palabra Noah o Noé, como decía nuestro hermano Héctor Agramonte, vino dado a través del diluvio. Un diluvio que trajo descanso a 8 personas. Y miren la importancia de usted servirle a Dios. En este caso, quien le servía y quien tenía un corazón agradable a Dios era Noé en ese momento. No dice en ningún lado que su familia le sirviera a Dios o que sus hijos le sirvieran a Dios. Sin embargo, Noé encontró gracia, dice la palabra, delante de Dios, y por causa de Noé, toda la descendencia a su casa fue hecha salva. El arca, lo que es el arca de salvación en el antiguo pacto, es visto en el nuevo pacto como la segunda arca, que es Jesús de Nazaret, el Cristo. Entonces, esta arca, dice la palabra que Dios mismo, Jehová mismo, cerró la puerta cuando había llegado el momento. Y no voy a entrar en un tema escatológico en este momento, pero sí puedo decir que así mismo en este tiempo también hay un tiempo en el cual la puerta del arca va a ser cerrada, del arca de salvación. Y no dice la palabra que ese es después de un tiempo lloviendo y estando en aguas profundas, dice que dejó de llover, y al tiempo después de haber dejado de llover, entonces el arca reposó en el monte de Arabat, y allí en ese monte entonces pudieron volver a poblar la tierra. Y desde allí, bueno, pues vemos todo lo que sucedió luego, vemos la descendencia, vemos a Abraham, vemos a Jacob, vemos a Isaac, vemos a José entrando en Egipto, y luego vemos de allí a Moisés sacando el pueblo. Y todo eso fue precisamente la gracia que había encontrado desde el principio, porque si vemos, la gracia no solamente se encontró aquí en Noé, aunque no lo menciona la Biblia, la gracia fue encontrada desde el principio en Eva, porque le dieron a Set en sustitución de Abel, y luego nace Enos, y a partir de Enos una bendición completa a toda la descendencia que había sido borrada precisamente por Caín cuando asesinó a Abel. Y esto es importante conocerlo y escudriñarlo a profundidad para conocer qué tan profunda es la gracia de Dios sobre nosotros, hermano Héctor Agramonte. Es así, porque hay personas que piensan que la gracia solamente se manifestó con Yeshua, y esto es un error, porque por ejemplo, cuando nosotros vemos la condición de la tierra en los días de Noah, dice que la tierra estaba corrompida, y la palabra corrompida aquí tiene que ver con la palabra hebrea chahat, tiene que ver con autodestrucción. En otras palabras, la tierra se estaba autodestruyendo ella misma. Por ende, el Eterno no va a destruir algo si primero la destrucción no empieza con ese algo. En otras palabras, la genética se había contaminado totalmente. En este tiempo, Yahweh le dice a Noah, prepárate un arca. Si usted analiza las dimensiones del arca, son las mismas dimensiones que tiene que ver ahora con la gracia. Vamos a ver ahora, en el arca tenía la parte más baja, que era donde estaban los animales, representa el atrio del tabernáculo, la parte más del medio, que era donde estaban, la parte de abajo, que era donde estaba la basura, la parte del centro, del medio, que era donde estaban los animales, y teníamos la última parte, que era donde estaban las personas. Si usted analiza, el hombre está colocado en un nivel superior, porque Dios colocó todo el tiempo, Dios ha colocado al hombre en un lugar de eminencia. Ahora, en medio de esta generación, porque tenemos que hablar de la actualidad, ¿quiénes alcanzarán gracias ante los ojos de Dios? Porque ¿qué tenía Noé que alcanzó la gracia? ¿Qué tenía Abraham, Isaac y Jacob? ¿Qué tenía Moisés? ¿Qué fue lo que Dios vio en estos corazones de estos hombres? Y nosotros podríamos decir que Dios vio algo que nosotros conocemos como kavanot, intención. La intención de estos hombres era seguir o cambiar. Entonces nadie puede alcanzar gracia en su corazón hasta que no decida cambiar. En esto vamos a ver por ejemplo, en Abraham, que Dios le dice, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Él salió sin saber hacia dónde iba, sea guiado por la gracia del Eterno. Si es que la gracia todo el tiempo se ha manifestado. En el Antiguo Testamento, también la salvación, señores, no podía llegar a una persona si no era por la gracia de Dios, si la gracia no le alcanzaba. Vemos algunos casos que eran casos críticos, como caso del pecado de David, caso del pecado de muchos de los hombres de Dios, de Abraham. Piense que si la gracia no se hubiese manifestado en aquel lugar. En otras palabras, la gracia y la ley, pienso y creo, y estoy 100% seguro, que son dos mellizos que van de la mano. Por ejemplo, vamos a ver
el pueblo con la ley en el desierto, ¿verdad? Pero vamos a ver la manifestación de la gracia de Dios cuando Dios toma el pueblo y lo introduce a la tierra prometida. Amén. Así, Así mismo es, amado Héctor, porque ciertamente cuando miramos nosotros todo el éxodo y miramos la caminata de ese pueblo desde Egipto hasta recibir la promesa de Dios, el descanso de Dios, el reposo de Dios, entrando a Canaán, vemos claramente que el pueblo continuamente desafiaba a Dios a través de la crítica o de la murmuración a aquel que él había levantado precisamente para liberarles, que era Moisés. Entonces, todo esto, si no hubiese sido precisamente por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por esa misericordia que se extendía, ese brazo misericordioso extendiéndose sobre un pueblo, ciertamente no hubieran heredado. Ahora, hay algo allí, y es que Dios dice, por amor a mi nombre, no lo voy a destruir. Precisamente cuando Moisés clama al ver que Dios está airado en gran manera con el pueblo por haber murmurado y dudado en su corazón de que Dios iba a cumplir esa promesa, cuando los 10 espías dijeron, no, ciertamente no podremos entrar allí, obviando e ignorando de manera voluntaria el que Dios había prometido claramente que entrarían en su reposo, como estamos también en este tiempo en el reposo de Dios a través de Jesucristo. Y quiero ir brevemente por causa del tiempo, ya pasando rápidamente por lo que son los profetas. Vemos por ejemplo que también el profeta Isaías, cuando se encuentra delante del trono de Dios, encuentra gracia y dice, ay de mí, porque soy muerto, porque mis ojos han visto al rey. Sin embargo, Dios extiende su mano de gracia, su brazo de gracia, y pasa un carbón encendido en su boca, perdonando su iniquidad, perdonando su pecado, y entonces haciéndole digno de estar en la presencia del Señor para anunciar la palabra de Dios. Y por esto este hombre responde de una manera poderosa, diciendo, cuando Dios pregunta, ¿a quién enviaré a las naciones?, él le dice, heme aquí, envíame a mí. Y es precisamente lo que hacemos nosotros en este tiempo. Al conocer la gracia de Dios derramada en la cruz del Calvario, nosotros decimos, Señor, ahora tú has redimido mi pecado, has redimido mi vida. Era esclavo del pecado y tú la compraste con sangre, como dice el apóstol Pedro. Entonces ahora no tengo cómo pagarte, quiero pagarte rindiéndote mi vida y sirviéndote, Señor. Pero una servidumbre de amor, no una servidumbre de desagrado, sino de amor, de entrega, de pasión. Porque ahora solamente tengo esto para pagarte, mi vida. Entonces vamos a ir brevemente. También vemos la gracia derramada sobre Manoa y su esposa, cuando dice la palabra de Dios que se dieron cuenta que estaban hablando con el ángel de Jehová. Estos son los padres de Sansón. Dice que se encontraban allí hablando con un ángel y resultó que era el ángel de Jehová. Automáticamente dijeron, van a morir. Sin embargo, el ángel dijo, no, han encontrado gracia, no van a morir, porque me le ha parecido para darle una palabra profética. Y vemos aquí que se levantó un Salvador para el pueblo de Israel, porque Dios siempre, extendiendo su gracia y su misericordia sobre su pueblo, siempre levantaba hombres que defendieran su pueblo del ataque del enemigo y del acoso continuo que tenía el enemigo. Entonces quiero ir rápidamente a Lucas 1:30 para entrar ya en el Nuevo Testamento, para ver la gracia de este tiempo, para que el tiempo no se nos vaya y nos quedemos sin hablar de este ser tan maravilloso que muriendo en una cruz redimió a toda la humanidad. Pero para entrar en esa redención, para aceptar esa redención, usted tiene obligatoriamente que hacer lo que dice el apóstol Pedro allá en Hechos 2. Dice aquí en el capítulo 1, verso 30 de Lucas, dice, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Amén. Miren, esto es poderoso. Cuando el ángel Gabriel se le aparece a María, María, como es normal, teme. Y más a sabiendas de qué acontecería por ella aceptar este mensaje que Dios enviaba a través de Gabriel. Porque tenemos que entender que en ese momento una mujer salir embarazada sin haber conocido su esposo, o estando ya, ¿verdad?, en la etapa de preparación para el matrimonio, porque en lo que es la cultura judía hay un tiempo en el cual, ya estando básicamente casados, hay un tiempo antes de conocer el hombre a la mujer. Entonces ella se encontraba en este tiempo, José y ella, y viene el ángel y se le aparece y dice, tú vas a concebir un hijo. ¿Y cómo será esto si no he conocido varón? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y vas a concebir del Espíritu Santo de Dios. Ella se asombra y dice, wow, sí, aquí está la esclava del Señor, sabiendo lo que podía pasarle. Gracias a Dios y a su misericordia, que ciertamente por haber encontrado gracia delante de Dios, esta mujer pudo traer al mundo al Mesías, al Jesús, al Cristo, ese que entregando todo en la cruz del Calvario precisamente hoy nos otorga la salvación, mi hermano Héctor. Es así, hablar de la gracia en el Nuevo Testamento es algo extraordinario. Vamos a observar cómo la condición del pueblo de Israel en ese tiempo, porque para hablar de esto a profundidad tendríamos que irnos o remitirnos a la corrupción de los reyes en la antigüedad. Por ejemplo, cuando se dividieron las tribus allá en el 930
30, cuando Salomón muere, el pueblo queda dividido, una parte para el norte, otra parte para el sur. Entonces, los israelitas por parte del norte, ellos venían practicando la idolatría. Si usted analiza, usted recuerda que se hace un becerro en Dan, otro becerro en Betel, así sucesivamente. Y ellos venían totalmente inmersos en la idolatría. Pero también las tribus del sur también venían inmersas en la idolatría. Cuando nosotros analizamos el libro de Ezequiel, desde el primer capítulo hasta el último capítulo, vamos a observar que ellos llegaron a prácticas que ni siquiera las naciones se les acercaban a las prácticas de idolatrías que estas personas practicaban. Pero en el libro de Oseas aparece algo terrible. Dice la Biblia: yo los amaré de pura gracia. En otras palabras, le daré el favor, aunque ellos no se lo merezcan, yo les voy a amar. Y ahí donde vemos la manifestación de Cristo en el Nuevo Testamento, porque viene con una revelación totalmente diferente a la de los escribas, a las de los fariseos, y viene llamando 12 hombres humildes. Si nosotros analizamos la cultura hebrea en la antigüedad, los rabinos rechazaban a las personas cuando alguien les seguía para que le instruyera. Sin embargo, Jesús toma 12 hombres que eran pecadores, ¿verdad? Vemos la gracia de Dios manifiesta sobre un cobrador de impuestos. Piensa en un cobrador de impuestos en el siglo I, cómo era desechado. No querían saber los judíos de ellos porque eran traidores, era considerado como traidores de la patria. Sin embargo, Yeshua pasa por el banco de los tributos y ve a Mateo y le dice: sígueme. Entonces, no solamente a Mateo, a Pedro, ¿verdad? Si nosotros vemos el carácter de Pedro, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a ver aquí un grupo de personas con diferentes caracteres, por ejemplo, sanguíneo, flemático, todos estos tipos de caracteres. A Dios no le importó eso. Sin embargo, Él agarró esos discípulos y los reformó por la gracia del Eterno. Ahora Él los va a llevar a un monte a reformar, a hacer una revolución en ellos, que es lo que crea la palabra o la manifestación de Yeshua en la vida de los apóstoles. Y aquí les va a enseñar las actitudes del ser para que la gracia de Dios se manifieste a través de ellos, para predicar lo que nosotros conocemos como las buenas nuevas de salvación. Amén, así es, amado. Y dice la palabra en Romanos 5, verso 1 en adelante, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Miren, yo le invito, porque el tiempo no nos va a alcanzar a desglosar todo, pero le invito a leerse la carta a los romanos. Dicen los expertos teólogos que si desapareciese el Nuevo Testamento completo y quedase la carta a los romanos, sería posible reconstruir todo, básicamente gran parte del Viejo Testamento y gran parte del Nuevo Testamento a través de esta sola carta, porque el apóstol Pablo allí desglosa claramente todo lo que es el asunto de la ley y el asunto de la gracia, de la gracia derramada, porque Cristo ciertamente no vino a abolir la ley, sino que vino a cumplir la ley, y al cumplir la ley, pues automáticamente usted deja de quedar como reo de la ley. Y también el apóstol Pablo nos habla de que la ley es un ayo que nos lleva a Jesucristo, por cuanto nos es imposible en esta carne cumplir la ley. Mis amados, estamos hablando de 600 y pico de leyes que existían en aquel tiempo, no eran solamente los 10 mandamientos, 600 y pico de leyes que eran totalmente imposible para un ser humano cumplirla. Cristo vino en un cuerpo humano y cumplió estas leyes para que usted y yo hoy tuviéramos la oportunidad de ser salvos, de entrar a la presencia de Dios. Por eso Hebreos dice claramente que nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, donde encontramos misericordia y gracia para el oportuno socorro. Entonces, esta palabra dice que en la gracia que nos gloriamos en Cristo. Y Pedro habla muy claramente allá en la primera carta de Pedro. Él dice que no usemos esta libertad que tenemos en Cristo como para ocasión para la carne, o sea, para pecar. Hablando precisamente, nosotros ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ahora,
esta gracia no significa que nosotros podemos pecar deliberadamente, porque Hebreos también nos dice, hay de aquel que peca deliberadamente y hace de esta forma inmunda la sangre de Cristo y el Espíritu de gracia que nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque esta palabra dice que dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces tenemos que tener cuidado, porque ciertamente vivimos bajo la gracia, vivimos bajo el amor de Dios que se manifestó, como dice Juan 3:16, de esa manera tan grande que Dios nos amó, que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, ese amor que nos cubrió, que cubrió multitud de pecados, tal y como dice la palabra, porque miren, a mí me encanta hablar de la palabra de Dios, yo me pasaría el día entero hablando de esto. Hablar de ese amor tan manifiesto, porque toda la palabra se entrelaza, se une en sí misma, y es por eso la perfección de la misma y la autoridad de la misma cuando nosotros hablamos de ella. Entonces, esta gracia se encuentra en Jesucristo, y solamente a través de Él podemos nosotros encontrar salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dice la palabra de Dios, en el cual podamos ser salvos, solamente Jesucristo. Las religiones hoy engañan, y quiero hacer este paréntesis aquí, engañan de que fulano, que fulana puede llevarte a Cristo. No, mentira. Tú te humillas, te arrepientes, dice la palabra en Hechos 2, el apóstol Pedro, cuando le preguntaron, hermano, ¿qué haremos? Arrepentíos y convertíos, y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Esta es la forma en la que podemos ser salvos. Esta gracia solamente está abierta a través de nuestro Señor Jesucristo, y usted puede alcanzar la presencia del Padre si se arrepiente en este día. Al final vamos a estar orando para llevar a aquellos que quieran a la salvación en este día, y también ser partícipes de la gracia. Pero antes vamos a escuchar las últimas palabras ya de la boca del hermano Héctor Agramonte en este momento. Sí, es así. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos, Dios habla de la condición de los gentiles. Dejaron a Dios, adoraron la naturaleza, los reptiles, un sinnúmero de detalles. Pero en el capítulo 2, Dios habla de la condición de los judíos. Ellos se jactaban porque tenían la ley. Y en el capítulo 3, Dios da el veredicto final. Dice, por cuanto todos pecaron. En otras palabras, los gentiles pecaron, los judíos pecaron. Todos están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, si todos estábamos destituidos de la gloria del Señor, entonces, ¿cómo es que Dios de repente manda a Yeshua a morir por cada uno de nosotros? ¿Qué se manifestó aquí? La gracia. Entonces, aquí definimos de manera resumida la palabra gracia. Gracia, favor no merecido. Ni usted ni yo merecíamos la salvación, pero por la misericordia de Dios, que también significa gracia no merecida, hoy estamos aquí predicando su palabra. Y si Dios nos llamó a nosotros, pues también a ti que nos está viendo a través de este canal, también te puedes llamar o no te puede llamar. Él te está llamando hoy. Si es que Él está llamando y está llamando tu atención en este día, si tú has sentido el toque de Dios, pues no rehúse a su llamado. Él está aquí hoy para bendecirte y sacarte de todas esas angustias, de esa depresión, y traerte al reino de los cielos. Es un lugar maravilloso, créeme. Amén, gloria a Dios. Así mismo es, hermano Héctor. Y ciertamente, cuando usted nota el esfuerzo que Dios tomó, señores, estamos viendo una historia completa. El que ha leído la Biblia completa se da cuenta que hay una historia larga donde Dios se tomó el tiempo preparando y ejecutando paso por paso la acción de gracia que Él iba a derramar en el Nuevo Testamento. Entonces, si Dios se tomó ese tiempo es porque tú y yo somos importantes para Él. Y en este día precisamente Dios está brindando su gracia una vez más, está ofreciendo salvación a todo aquel que la quiera. Y hoy es un día que yo creo, así como dice 1 Corintios, Dios ha traído la salvación a este lugar. He aquí el día de salvación, es el día agradable. Hoy es el día que Dios quiere derramar su gracia sobre tu casa, sobre tu familia. Y lo único que Dios quiere realmente es bendecirte cuando tú estés en su presencia. Así que vamos a orar. Quiero que si estás viendo allí, estás escuchando, pues levante tu mano al cielo y hagas conmigo o con nosotros esta oración de confesión de fe, de confesión de pecado, aceptando a Cristo en tu corazón. Padre bueno y Dios de amor, en este momento nos arrepentimos de todo corazón de nuestros pecados. Reconocemos, Señor, que hemos fallado en contra tuya y en contra de los hombres, Cristo glorioso. Pero hoy aceptamos, mi Dios, ese sacrificio precioso que hiciste en la cruz del Calvario. Hoy aceptamos tu gracia, Padre eterno, mi Dios, para ser aceptados como hijos de esa familia maravillosa, mi Dios, de la cual, Padre amado, tú
tú eres el Padre, tú eres el guía, tú eres el Señor. En este momento, Señor Jesucristo, reconocemos, mi Dios, que tú resucitaste por el poder del Espíritu de la muerte, porque la muerte no pudo sujetarte. Y gracias a esa resurrección yo también tengo la esperanza de tener una vida eterna juntamente contigo. Gracias, Padre, por haberme perdonado. Gracias por haberme aceptado, Señor, en tu familia como un hijo, mi Dios, más de la misma. Te pido, Padre, en este momento que me dé fortaleza para crecer. Ayúdame, Señor, a permanecer firme en este camino y a no desviarme jamás. Si has hecho esta oración con fe, voy a orar por ti para que Dios confirme su pacto sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús te presento a cada persona que ha hecho esta oración con nosotros. Sé tú con él, Señor Jesucristo, fortalécele. Padre, atamos sus pies, mi Dios, a la roca firme que es Cristo Jesús, rogando, Padre, que tu gracia, tu favor esté siempre sobre esas personas que han hecho esta confesión de fe, a fin, mi Dios, de que puedan permanecer firmes y caminar contigo como Enoc caminó, en el nombre poderoso de Jesús. Será hasta el próximo martes, hermano Héctor, que vamos a estar llevando una palabra de aliento, una palabra de vida a todo aquel que nos escucha. Así que Dios bendiga y guarde la familia de todos y cada uno de los que han estado con nosotros acompañando en este momento. Amén. El Eterno les bendiga. Dios le guarde. Telecanal 28, televisión a tu medida. ATV Travel le convida a sumergirse en la gratificante emoción del disfrute de expandir sus horizontes, invitándoles a utilizar nuestros servicios